¿Qué tal están? Comentario del libro Escribir ficción. En realidad es una guía práctica de la famosa Escuela de Escritores de Nueva York y está editado por Alexander Steele. Realmente es la 9ª edición del libro y bueno, he seleccionado pues algunos fragmentos que quiero comentar y también dar mi propia interpretación de la labor de ser escritor, de escribir en definitiva. Da igual que sea ficción, que sea ensayo, que sea tratado filosófico, lo que sea. Cualquier forma de escribir pues siempre es algo muy positivo y realmente pues es algo que se puede aprender con una cierta técnica, con un cierto oficio. Al final, como dicen los expertos, lo más importante es leer mucho o muchísimo y a partir de ahí pues practicar con la escritura y cuanto más se escribe, mejor se escribirá. De hecho, cualquiera puede escribir, eso también lo dice el libro, y el oficio de escribir se puede enseñar también. Por supuesto, hay personas que necesitan pues, un taller de escritura porque pueden escribir por sí mismas y no es lo mismo escribir, por ejemplo, escritura de no ficción, escritura de ensayo, por ejemplo, o de escritura académica, en ese sentido, podemos pensar en tesis doctorales, en ensayos, en tratados de distinto tipo, y en ese sentido, pues hay una jerga, una técnica de escribir que yo creo que es bastante sencilla en el fondo, porque es casi como algo parecido a lo que hacen los filósofos profesionales, que escriben a su manera y por supuesto tiene cada escritor su propio estilo de escribir a nivel académico, a nivel filosófico, por ejemplo, etcétera, y por supuesto en otras disciplinas o conocimientos, pues también. Y por otra parte está escribir ficción, que plantea pues quizás mayores dificultades, aunque parezca paradójico, porque realmente el desarrollar una novela supone crear personajes, crear una trama, una historia, utilizar las palabras adecuadas en la descripción, etcétera, etcétera. Y esto es un poco lo que plantea el propio libro, explicándolo a través de sus capítulos, más de 300 páginas. Pero me voy a limitar en este comentario del libro pues a algunas citas del propio libro y las comentaré, reflexionaré sobre las mismas desde mi particular punto de vista. Quiero comenzar con una cita de Mark Twain, este grandísimo escritor de novelas norteamericano, que dijo lo siguiente: si hubiese sabido la cantidad de líos que implica escribir un libro, no lo habría empezado ni lo volvería a hacer, o ni lo volveré a hacer. En efecto, pero al final compensa. Por ejemplo, si una tesis doctoral se escribe en un año, en 2 años, ese trabajo que se ha empleado en escribirla ha sido muy positivo, ha sido muy formativo y realmente sirve también para aprender a investigar mejor de lo que ya se sabía y sobre todo para aprender a citar autores, para dar tus propias ideas, tus propias reflexiones sobre el asunto que estás tratando en la tesis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se aprende a escribir, por ejemplo, también escribiendo tesis doctorales. Eso es indudable. Y en general cualquier trabajo o artículo de ensayo, artículos por ejemplo filosóficos de una cierta extensión, también sirven para aprender a escribir. Los artículos periodísticos también, porque se pueden escribir miles de artículos periodísticos y eso es muchísimo y eso sirve también para afianzar el oficio de escritor. Se puede ser un gran articulista y en definitiva se es un escritor siendo un gran articulista también. Eso para mí es indudable. Por otra parte, también hay que reconocer que hay personas que tienen más facilidad para escribir que otras. Yo creo que depende en buena medida de la cantidad de lectura que hayan realizado en su vida, de la complejidad de los libros que hayan leído, etcétera, y eso aumenta la posibilidad de escribir mejor y de escribir con más soltura. Por supuesto, sobre esto se han escrito montones de libros, sobre la mejor forma de escribir, en función de los géneros literarios en los que se quiera escribir también, etcétera. No es lo mismo escribir novela negra que escribir novela romántica, que escribir otros tipos de ficción, como por ejemplo la novela histórica, etcétera. Y, por supuesto, los cuentos también se escriben de otra manera, generalmente son más cortos y eso también plantea menos dificultades a la hora de escribir, etcétera. También, pues, en el propio libro aparecen distintas ideas, muchísimas ideas para escribir y quiero comentar pues algunas más. Por ejemplo, otra que dice: para que una obra de ficción exista hay que escribirla. Para que tenga algún valor se debe trabajar muy duro. Está claro que lo principal es lanzarse a escribir, eso es incuestionable. Luego todo se puede revisar, mejorar, retocar, cambiar, modificar y eso corresponde a la parte final, pero primero pues hay que escribir el borrador o los borradores. Yo soy más partidario de un borrador y luego pues pulir esos borradores
rectificarlos, cambiarlos, añadirles quizás más texto de otro tipo, etcétera. En definitiva, se pueden hacer infinidad de cambios en el borrador, pero teniéndolo como una base previa, sin olvidarse que es lo primero que hemos escrito. En ese sentido, lo de trabajar muy duro, que dice el texto, pues sí, efectivamente, depende de lo que se entienda por trabajar muy duro, pero es verdad que hay escritores que tienen más facilidad para, sin tantos retoques, sin tantas vueltas a cada frase, pues saben ya escribir de una forma mejor. Pero esto varía mucho, también depende del género literario que se escoja. En ese sentido, pues a veces se hacen retoques no demasiado grandes, y las revisiones de los borradores en muchos casos, sobre todo hablo más bien cuando se escribe en formato ensayo, por ejemplo, y no tanto en ficción, pues quizás no haya que retocar tanto. Quizás en la ficción es donde hay más que retocar, probablemente, según los casos, según los escritores, pero bueno, esto está sometido a muchísimas discusiones y análisis y bueno, pues yo considero que trabajar, pues hay que trabajar, eso es indudable. Me da igual que se quiera calificar de duro, de no duro, etcétera. Esfuerzo requiere, eso es indudable. Pero a partir de ahí, pues cada uno tiene que hacer la labor que considere necesaria. Por otra parte, también hay otra frase que aparece en el libro que dice: la mejor manera de ser bueno al escribir obras de ficción es escribir, escribir y escribir. Hazlo lo suficiente y tu escritura mejorará. Eso está demostrado y comprobado por muchos escritores, por expertos en estas cuestiones, y aparece en muchos libros relacionados con la escritura, en muchos libros que son como una especie de talleres de escritura, podríamos decir. Efectivamente, cuanto más se escribe, y esto se sabe también en la enseñanza media, por ejemplo, y en la enseñanza universitaria, cuanto más se escribe, mejor se escribe, más facilidad hay para escribir, y sobre todo la escritura está relacionada con la lectura. Por lo tanto, escribir muchísimo es bueno para mejorar el estilo de escritura, para tener más facilidad. Es como diríamos en cualquier otra actividad. Cuanto más se practica algo, se hace con más facilidad. Si una persona, por ejemplo, realiza muchísimos vídeos, luego llega la hora en que hace los vídeos casi de forma automática, casi sin pensar, porque ya sabe cómo es la mejor estrategia para realizarlos, cómo tiene que hablar ante la cámara, cómo tiene que tener el tono de voz, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aprende el oficio a base de hacer muchísimos vídeos. Pues con la escritura lo mismo. Si has escrito muchas páginas ya o muchísimas páginas, pues ya tienes más facilidad para escribir cualquier tipo de escritura que sea. Por supuesto hay que aprender algunas técnicas especiales, sobre todo cuando se quieren escribir novelas, fundamentalmente. Y hay varios tipos de novelas diferentes, y luego sobre todo hay que buscar un estilo propio, un estilo que atraiga a los lectores y que atraiga al mismo escritor, eso es indudable también. Y todo esto pues requiere un tiempo, requiere una práctica continua, una práctica por lo menos muy intensa y muy abundante. Yo diría una práctica muy copiosa, muy abundante, insisto. Otra frase que quiero comentar es la siguiente. Muchos escritores defienden a capa y espada las virtudes de la escritura libre, es decir, que se puede escribir lo que sea siempre que no se levante el bolígrafo del papel o los dedos del teclado. Y yo creo que esta es muy buena técnica, porque a veces infravaloramos mucho la escritura espontánea, la escritura libre, y es clave, es fundamental, porque eso es lo que da las tramas o las subtramas de cualquier escrito, o los temas que se están tratando, los detalles de los temas, etc. Por lo tanto, lo mismo que en muchos casos en las tesis doctorales los directores de tesis aconsejan que, pues una vez definido el tema de la tesis o de qué se quiere tratar, que se lance el doctorando a escribir su tesis, un primer borrador de manera libre, pues esa es una técnica muy buena, porque de esa manera aparecen los deseos de escritura del redactor de la tesis doctoral, por ejemplo, y de esa manera eso se puede aplicar también a cualquier escrito, a cualquier libro, sea novela, sea cuento, sea ensayo, sea el tipo de libro que sea. Lo primero es tener un primer borrador espontáneo que surja del sentimiento, del corazón, y a partir de ahí, una vez que se tenga terminado ese esbozo, ese proyecto, ese borrador, se podrá retocar, se podrán hacer otros borradores también, construir otros borradores, por supuesto que sí, y a partir de ahí surge todo. Por lo tanto, eso me parece esencial.
Y si un escritor tiene proyectados escribir, pues no sé, 10 o 20 libros o 30 libros, pues a lo largo del tiempo puede ir haciendo borradores de los mismos, de tal manera que ya tenga un material de trabajo disponible para poder continuar y mejorar eso que ya tiene escrito, ese borrador. Pero lo importante es tener, como se suele decir, el mazacote realizado, el texto ya hecho, aunque luego haya que retocarlo mucho o muchísimo, no importa, ampliarlo, reducirlo, lo que sea, pero lo importante es tener la materia prima ya realizada en un primer esbozo y a partir de ahí ya se puede trabajar. Por lo tanto, creo que esto es lo más importante a la hora de escribir cualquier tipo de libro. El escribir un primer borrador de forma rápida, hasta cierto punto, lógicamente, no demasiado rápida, y que refleje lo que sentimos sobre ese tema y lo que queremos expresar sobre ese tema de una manera pues espontánea, de tal forma que al final ya tengamos ahí pues un esbozo del libro, aunque luego sea modificable en muchos aspectos o no tan modificable, dependiendo un poco de cómo haya sido esa experiencia de escritura y el resultado de la misma, por supuesto. En ese aspecto yo creo que esto es lo más esencial a la hora de escribir libros. No solamente ficción, sino también ensayos o escritura académica también. Por otra parte, también hay que decir que indudablemente, como aparece en el libro también, y voy a leer otro fragmento del libro, otro párrafo, dice: escribir es uno de los mejores desafíos personales posibles porque hay un espacio tan ilimitado en el que crecer como el espacio exterior y nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo para probar. Efectivamente, ni se es demasiado joven ni se es demasiado viejo para probar, en efecto. Y es un gran desafío personal, sin duda, porque podemos crecer como personas. Además, la virtud que tiene lo escrito es que permanece más en el tiempo y eso queda también como un desarrollo interior del propio escritor, de la propia persona. Además, escribir es una acción creativa de primer orden. Es la creatividad en estado puro, al igual que un pintor pinta sus cuadros, pues un escritor escribe sus libros como algo esencialmente fundamental para él, porque de esa manera se siente más realizado y es también una pasión. El escribir es una pasión y una aventura, y en ese sentido se puede disfrutar tanto si se es de edad madura, si se es viejo o mayor, como si se es joven. Por supuesto, eso para mí es algo incuestionable, indudable. Por otra parte, es verdad, y esto también queda reflejado en el libro, que la escritura de calidad, así se dice en el libro, le debe mucho más al oficio que lo que la mayoría de la gente cree. En efecto, una vez que se aprende la técnica de hacer algo, eso se puede repetir indefinidamente y puede haber cambios, modificaciones, una dinámica diferente, pero el oficio es importantísimo. Voy a poner un ejemplo. A la hora de escribir, por ejemplo, artículos de opinión para periódicos, pues al principio pues puede costar al escritor escribirlos porque no está acostumbrado, pero luego a base de escribir cientos o más de 1000 artículos, pues ya al final es una cosa que ya lo hace de una forma prácticamente sencilla. Simplemente es esforzarse en pensar, en tomar notas para luego eso utilizarlo en el artículo como información adicional y luego dejar volar la mente, dejar volar la imaginación y escribir. En ese sentido, pues esto sucede igual con los libros. Una vez que se adquiere la mecánica de escribir un libro, el oficio de escribir un libro, luego ya pues se hacen de una forma más simple, más sencilla, aunque por supuesto eso tenga una gran dificultad. Por lo tanto, el oficio, la técnica de cómo escribir es lo fundamental. Luego se puede mejorar el estilo, cambiarlo, modificarlo, dejarlo igual, y el estilo puede ir evolucionando de acuerdo con los años o con otra serie de circunstancias, y eso queda ya a criterio del propio escritor. Por otra parte, también es evidente, como aparece también en el libro Escribir ficción, que James Joyce, por ejemplo, abrió las compuertas de la mente humana permitiendo que la prosa se extendiera más arriba, más lejos y más profundamente que nunca. Podemos pensar también en Proust, en Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, que también escribe con muchísimos detalles
de recuerdos que él tiene, de vocaciones, etcétera, aunque a veces es verdad que la prosa de Proust se hace pues muy densa, a veces yo creo que pesada, pero de todas maneras fue un gran genio de la escritura, de novelas y de la escritura literaria también. Por otra parte, también es evidente que se aprende a escribir escribiendo mucho y sobre todo leyendo mucho o muchísimo, porque al leer, la persona que lee, que puede ser un escritor, se fija en la gramática de lo que está leyendo, se fija en las descripciones, se fija en el uso de las frases, en los estilos diferentes de cada autor, también incluso en estilos diferentes de autores diferentes también. Hay veces que los autores no cambian mucho el estilo o no lo cambian casi nada, otras veces que sí lo cambian algo, pero en general se nota el estilo de escritura de cada autor. Y una persona que es un grandísimo lector, pues lo nota más todavía y eso le sirve también para poder escribir mejor. Por otra parte, también es evidente, y esto también está escrito en este libro, que hay que confiar en el propio gusto personal, dice el libro. Confía en tu propio gusto. Al fin y al cabo, deberías estar escribiendo el tipo de relato que tú disfrutas leyendo, efectivamente, porque al escribir eso se aplica tanto a escritos de ficción, novelas, por ejemplo, cuentos, etcétera, como a ensayos, por ejemplo, ¿no? o escritura académica de filosofía o de biología o de ciencia o de lo que sea, o de historia también, por ejemplo. Porque si lo que uno escribe a uno no le gusta, pues mala cosa ya, porque realmente el escritor se está forzando de forma artificial. Tiene que ser lo que escriba el escritor, a mi juicio o mi opinión, algo que a él le guste y que pueda gustar también a los lectores, pero sobre todo que a uno le guste. Eso creo que es lo más fundamental y que tenga una cierta calidad, la mayor calidad posible, lo que escribe, eso también. Si tiene la mayor calidad posible y le gusta al propio autor, yo creo que sería la fórmula perfecta, a mi juicio. Por otra parte, también pues es verdad que a la hora de escribir se nota mucho, y eso también aparece reflejado en este libro, Escribir ficción, que hay que omitir las palabras innecesarias. Y es verdad que a veces se nota leyendo novelas que a lo mejor tienen 690 páginas, que esa misma novela, si se hubiera escrito con una extensión de 400 páginas, por ejemplo, hubiera quizás tenido mayor calidad, se hubieran concentrado más las cuestiones y pues realmente yo creo que sería mejor tanto para el escritor como para los lectores. En cualquier caso, es verdad que puede haber excepciones de libros que tengan que tener una extensión de 600, 700, 800, 900 páginas para recoger todos los detalles que quiere expresar el autor de la mejor forma posible. Pero como norma general, pues, y esto lo dicen muchos escritores y yo también pienso de forma similar, si una obra escrita funciona bien con 5.000 palabras, no debería extenderse artificialmente hacia las 10.000. Sería el doble de escritura para decir lo mismo que se puede explicar perfectamente o describir perfectamente con 5.000 palabras. Y, por supuesto, a la hora de terminar las obras escritas, los libros, novelas, cuentos, lo que sea, pues lo más idóneo, creo yo también, al igual que lo dice también el libro, es que cada palabra aparezca ya inevitable en lo que se ha escrito, como si estuviera tallada en piedra, y eso indica que ya está terminada la obra. Y puede haber habido, pues efectivamente, muchas correcciones previas de algunos párrafos, de algunas cuestiones, etcétera, pero al final la obra tiene que quedar totalmente rematada y, por supuesto, revisada para que no haya ninguna errata, ningún fallo de puntuación, etcétera, y sobre todo que esté todo bien a nivel gramatical, etcétera. Pero sobre todo lo que más molesta al leer un libro son las erratas, a pesar de que surgen en casi todos los libros, por muchas revisiones que tengan, porque si son libros muy extensos, de 500, 600, 800 páginas, 700, 600, pues es difícil que no aparezca alguna errata, pero tienen que no aparecer, a ser posible, y eso es, diríamos, algo que también hay que considerar. Por supuesto, hay que decir que los escritores de verdad revisan sus escritos, sus libros. Y por otra parte, voy a insistir en cuestiones que he tratado también al comienzo de este vídeo, un primer borrador de un libro, de una novela, por ejemplo, o de un tratado, me da igual, ha de escribirse desde el corazón, mientras que las posteriores han de implicar a ese otro órgano más crítico que es el cerebro. Bueno, quizás esto no sea tanto aplicable pues, a una tesis doctoral, o pues a un libro de ensayo, pero en cierto sentido está claro que un primer borrador ha de escribirse con soltura, con fluidez, con rigor también, en lo posible,
pero diríamos esto se aplica a todo tipo de escritura. Y efectivamente lo único que debe plantearse el escritor es acabar el primer borrador de cada libro que vaya a escribir. Y a partir de ahí, pues si ya tiene varios borradores de varios libros, pues puede ir retocándolos, completándolos y acabándolos en un sentido formal a través de revisiones, de varias revisiones. Y por lo tanto, es verdad que el consejo mejor es, a la hora de escribir un libro, del tipo que sea, es poner algo sobre el papel, efectivamente, lanzarse sin vergüenza y mostrarse, si es necesario, del todo irresponsable y caprichoso incluso, pero escribir algo, porque eso lo va a ver el propio escritor y lo puede mostrar a otras personas o no, y puede revisar ese propio borrador, pero teniéndolo siempre como un primer modelo, que es algo pues muy importante también. En ese aspecto, diríamos que al escribir los primeros borradores de los libros, yo creo que no se deberían revisar, en efecto, porque quedan como una muestra de lo que se escribió y a veces hay ideas brillantes en esos primeros borradores, o por lo menos sugerencias de desarrollos, de tramas o de aspectos de lo que se quiere escribir en el libro, que en un primer momento parece que no son ideas brillantes, pero luego al final se descubre que sí lo son. Entonces es como si fuera una especie de tormenta de ideas lo que se ha expresado en ese primer borrador. Y esa tormenta de ideas expresada en un texto suficientemente largo y extenso, como si fuera ya el libro terminado, pues sirve para luego, a través de los cambios que se pueden introducir en ese primer borrador, llegar a la obra final, a la obra terminada y a la obra de calidad, podríamos decir. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que este vídeo haya sido de ayuda para alguien y por mi parte nada más. Simplemente decir que el que quiera puede suscribirse a mi canal, puede darle like a este vídeo y por último decir que hasta siempre.